Hola jóvenes, ¿qué tal? Continuando, en esta vez vamos a hacer un ejercicio aplicado, ¿no? Nos dice si la longitud que recorre el centro de una de las ruedas de radio 4pi a la menos 1 unidades describe una curva cuya ecuación es 0.5x al cuadrado. Calcule el número de vueltas que da la rueda al recorrer la superficie A o C. ¿No? Nos dice también utilizar la fórmula para el cálculo de la longitud de arco, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular la longitud de arco, ¿no? Entonces veamos. Como primera condición, lo que vamos a hacer es esbozar el gráfico. Y ahí tenemos el plano XY. Nos dice que esta circunferencia rueda a través de esta rampa, ¿no? Además, nos dice que su radio, cuando esta circunferencia rueda sin despegarse por la rampa, el radio de esta va a describir, ¿no? El radio va a describir una ecuación, ¿no? Esta ecuación. Ahora, parte desde el punto A, pasando por el mínimo, que es el punto O, y hasta el punto C. Además de eso, nos dice que la figura es simétrica, es decir, el punto C con el punto A están a la misma altura, y esa altura vale 0.5, ¿no? Y nos dicen que el radio describe una curva cuya ecuación es la mostrada a continuación, no es 0.5x al cuadrado, ¿no? Si son simétricas, esta curva a primera vista es una parábola, ¿no? Es una parábola que pasa por el eje, por las coordenadas 0.0 en el origen, ¿no? Entonces, si hay simetría, dijimos que el punto A está a la misma altura que el punto C, ¿sí? Esta longitud que va a recorrer el radio de la circunferencia es simétrica a esta longitud de acá, ¿no? De O a C y de A a C, a O, ¿no? Pero con respecto al origen. Ahora, lo que vamos a hacer es, si hay simetría, entonces se cumple que esta intersección es el origen. Además de ello, conocemos la coordenada para el punto C, ¿no? Conocemos cuánto vale Y, ¿no? La ordenada valdría 0.5, ¿no? Por este dato que nos dan. Además, su abscisa, o sea, el X, no conocemos. Como son simétricas, para la posición inicial no conocemos tampoco el valor de X de las abscisas, pero sí conocemos el valor de Y, ¿no? Es 0.5. Entonces a esto le vamos a llamar X1 y esto le vamos a llamar X2. ¿Cómo podemos hallar X1? Mira, si este punto pertenece a la función y esa función tiene una ecuación y es esta parábola, entonces hay que aprovechar eso. Entonces en esta función lo que vamos a hacer es reemplazar X1, ¿sí? Sabiendo que su ordenada, o sea que el valor de Y vale 0.5, ¿no? Entonces reemplazamos, sería 0.5 por X1 al cuadrado, ¿no? Eso vendría a ser igual a este dato, a 0.5. Haciendo operaciones básicas acá, simplificamos 0.5, quedaría x al cuadrado, x sub 1 al cuadrado igual a 1, ¿no? Pasa como raíz, quedaría más menos raíz de 1. Ahora, el x1 va a ser negativo, está a la izquierda de 0,
Por lo tanto, el valor negativo tomaría x1, ¿no? Que vendría a ser menos 1. Como son simétricos, x2 tomaría el valor positivo, que viene a ser 1. Entonces, ya encontramos desde dónde a dónde el radio de la circunferencia describe este arco, ¿no? Para el eje X. Ahora, lo que vamos a hacer es evaluar desde qué intervalo va esa longitud de arco, ¿no? Entonces esa longitud de arco va a ir desde el menos 1 para el eje X hasta el 1 también para el eje X, ¿no? Ahora, como segundo paso para hallar esta longitud de arco, ¿sí? Es ver si esta función, como esta longitud de arco pertenece a un sector de esta función, vamos a ver si esta función es continua. Una parábola acá es continua, ¿no? Por lo tanto, si es continua, también debe ser derivable. A simple vista es una función exponencial, ¿no? Con exponente y tiene derivada, ¿no? A simple vista. Entonces, una vez que cumple esa condición, derivamos a la función respecto a x, ¿no? Entonces, y derivada, a recordar que la derivada de una función de este tipo baja el exponente a multiplicar, ¿no? Sería 2 por 0.5 y la variable queda disminuida, el exponente de la variable disminuye en 1, ¿no? Sería x a la 1. Reemplazamos en la fórmula sin olvidarnos que y derivada también puede ser f derivada, ¿no? La derivada de la función, ¿no? De f de x. La fórmula viene a ser esto. En capítulos anteriores ya habíamos demostrado de dónde sale, cómo sale. Entonces, f de x vamos a reemplazar. Entonces, la longitud de arco que vamos a hallar sería igual a la integral de x1, que viene a ser menos 1, hasta x2, que viene a ser 1. Podríamos hallar solamente hasta 0, ¿no? Pero para darle un poco para demostrar, vamos a hallar completo, ¿ya? Entonces sería raíz de 1 más la derivada de la función. Acá la derivada es 2 por 0.5x. Esto viene a ser x nada más, ¿no? Entonces sería más x elevado al cuadrado, todo por diferencial de x para completar. Entonces, ahora, como ya tenemos esto, a esta integral lo vamos a tomar como si fuera indefinida para no estar copiando esto. Entonces, aquí ya tenemos la función anterior. Vamos a comenzar a integrar, pero antes vamos a ordenar. Vamos a ordenar x al cuadrado más 1 diferencial de x. Solamente hemos ordenado, ¿no? Ahora vamos a aplicar un artificio que se llama la sustitución trigonométrica, porque esta integral no es inmediata. Entonces lo que hacemos es dibujamos un triángulo rectángulo de tal manera que el cateto opuesto al ángulo θ sea x y acá el cateto adyacente sea la unidad. ¿Para qué? Para que la hipotenusa forme una expresión, aplicando el teorema de Pitágoras, una expresión similar al que contiene la integral, ¿no? Entonces, de este triángulo rectángulo nos damos cuenta que la tangente de θ vendría a ser x nada más, ¿no? X sobre 1, x, ¿no? Ahora, para poder sustituir, hay que derivar x respecto a θ, ¿no? Entonces, sería derivada de la tangente, vendría a ser secante al cuadrado de θ, diferencial de θ, igual, derivada de x sería 1 por derivada de x, ¿no? Que viene a ser eso. Además, ustedes observan
que secante de teta vendría a ser raíz de x al cuadrado más 1 entre 1. Es decir, de la figura del triángulo, secante de teta sería equivalente a x al cuadrado más 1 toda raíz, ¿no? Entonces esto vamos a sustituir en esta expresión, en la integral inicial. Entonces, copiamos, la integral sería el operador integral, todo esto, toda esta raíz es secante de teta. Entonces reemplazamos, sería secante de teta por diferencial de x o derivada de x. Pero derivada de x viene a ser secante al cuadrado de teta por derivada de teta. Copiamos eso, ¿no? Esta expresión lo vamos a llamar 1. Ahora lo que vamos a hacer es a este secante de teta, como esto no es una integral inmediata también, vamos a reemplazarlo como el producto de u por diferencial de v. Es decir, a secante de teta lo vamos a llamar u, y a secante al cuadrado de teta diferencial de teta vamos a llamarle diferencial de v. ¿Para qué? Si derivamos esto, ¿sí? Sería derivada de u respecto a teta, sería derivada de u, sería igual a derivada de secante de teta. Pero hay que recordar que secante de teta derivada viene a ser secante por tangente de teta, ¿no? Secante por tangente de teta, diferencial de teta, ¿no? Además, en esta expresión, si nosotros integramos, ¿ya? Si nosotros integramos a ambos lados, ¿sí? Si nosotros integramos a ambos lados, ¿no? Quedaría integral por derivada de b, quedaría bv, ¿no? bv nada más. Esto vendría a ser igual a integral de secante al cuadrado diferencial de teta. Esa integral es conocida, ¿no? Y viene de la tangente de teta. Si tú derivas tangente de teta, que es seno sobre coseno, vas a llegar a secante al cuadrado. Entonces es su inversa, ¿no? Entonces v vendría a ser tangente de teta. Ahora, como conocemos esto, ustedes recordarán que la integral de u por diferencial de v viene a ser igual a u por v menos la integral de bv diferencial de u, ¿no? Esta es una manera de integrar también. Entonces, reemplazando en esta expresión, ¿no? Quedaría de la siguiente forma. Sería la integral secante al cuadrado de teta por secante de teta sería secante al cubo de teta, ¿no? Esto sería igual. Esto lo podríamos haber copiado lo mismo, ¿no? Pero aquí lo estamos simplificando. Ahora, para esta parte simplemente vamos a hacer identificar u. U es secante de teta, ¿no? Por b. B viene a ser tangente de teta. Multiplicamos entonces. Menos la integral de b, que viene a ser tangente de teta, por diferencial de u. Pero fíjate que diferencial de u viene a ser todo esto. Entonces eso lo vamos a reemplazar, ¿no? Vamos a reemplazar en lugar de diferencial de u, reemplazamos, ¿no? Sería b, que es tangente, multiplicado por diferencial de u, que es secante por tangente, para completar, por diferencial de teta. Entonces ahora vamos a trabajar solamente en esta expresión. Entonces aquí ya tenemos, hemos copiado, ¿no? Lo que vamos a hacer es trabajar
este operador, ¿no? Este integral. Entonces copiamos toda esta expresión, ¿no? Menos integral, acá quedaría secante de teta, tangente por tangente sería tangente elevado al cuadrado, todo por diferencial de teta. Ahora, tangente al cuadrado de teta, si tú recuerdas, viene a ser secante al cuadrado de teta menos 1. En lugar de esto vamos a reemplazar esto, ¿no? Entonces, en lugar de eso, vamos a reemplazar toda esa expresión. Entonces, quedaría secante de teta por secante al cuadrado de teta menos 1 diferencial de teta. Ahora, vamos a seguir trabajando en esto. Entonces, copiamos de esta parte, ¿no? Menos integral. Vamos a repartir ya menos, como es un integral y hay un signo acá, es una propiedad, ¿no? Si acá hay adición o sustracción, se puede repartir la integral para ambos términos. Entonces repartiendo sería secante por secante al cuadrado, sería secante al cubo de teta, diferencial de teta, como son positivos, por negativo sería negativo, ¿no? Negativo secante al cubo de teta. Menos por menos sería más integral secante de teta por 1 sería secante de teta diferencial de teta. Ahora, aquí estás restando, mira, fíjate acá. Este término con este término son iguales, pero este está restando, entonces pasaría acá a este lado. Este término vendría a ese lado, ¿no? Vendría a ese lado, pero sumando, ¿no? Sería integral de secante al cubo multiplicado por 2, ¿no? Porque está sumando 2 veces quedaría. Entonces 2 secante al cubo diferencial de teta, eso vendría a ser igual a secante de teta por tangente de teta menos, no, más, ¿no? Este signo baja, integral de secante de teta diferencial de teta. Esta integral también es muy conocida y muy usada. Se puede demostrar reemplazando 1 sobre coseno, ¿sí? Pero es un poco tedioso, ya lo hicimos en los anteriores capítulos. Si quieren pueden verlo en los anteriores capítulos. Esta integral vendría a ser el logaritmo de secante más tangente, ¿no? Logaritmo natural de valor absoluto de secante de teta más tangente de teta. Entonces, en lugar de esto, reemplazamos eso, ¿no? Lo que vamos a hacer es, en lugar de esto, vamos a reemplazar todo ello, ¿no? Entonces sería entonces esto, ¿no? Esta expresión. Toda esta expresión, ¿no? Este 2 está multiplicando ahora para todo ello, pasa dividiendo, ¿no? Entonces sería secante al cubo de teta, vendría a ser igual todo esto entre 2 más todo esto entre 2, ¿no? Más la constante entre 2, que sería la misma constante. Ahora, hemos supuesto que es una integral indefinida, pero en realidad es una integral definida, por lo tanto esta constante es como si no estuviese, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos la integral, esa integral, una vez que ya hemos integrado, vendría a ser la longitud de arco, ¿no? O sea, todo ello se convierte en una función primitiva, que se llama primitiva, y esta integral desaparece para poder nosotros reemplazar los límites, ¿no? Desde 1 hasta menos 1. Entonces, lo que falta para reemplazar es esto, ¿no? ¿Cuál es secante de teta? Entonces, para ello nos recordamos el triángulo que hicimos, ¿no?
la hipotenusa valdría este valor, el cateto opuesto valdría x y el cateto adyacente 1, ¿no? Si aplicamos Pitágoras nos da esto. De este triángulo entonces, ya reemplazando, vemos que secante de teta viene a ser todo esto, ¿no? Entonces en lugar de secante de teta vamos a reemplazar. Sería raíz de x al cuadrado más 1 por tangente de teta. Tangente de teta vemos que es x sobre 1, que vendría a ser x, ¿no? Entonces por x, todo dividido entre 2, más logaritmo natural de secante de teta, que es esto, ¿no? Más tangente de teta, que viene a ser x, todo en valor absoluto, ¿no? Todo dividido, toda la expresión, entre 2. Falta este operador, ¿no? Eso copiamos nada más. Ahora sí, lo que nos está diciendo esta barrita es hallar f de 1 y restarle menos f de menos 1, ¿no? Entonces operamos eso, ¿no? Hallamos f de 1, reemplazamos acá, sería, en lugar de x1 sería 1 al cuadrado más 1 por 1 entre 2, más logaritmo natural en valor absoluto de todo esto, más 1, todo dividido entre 2. Entonces f de 1 resultaría 1 al cuadrado 1 más 1, raíz de 2 por 1, raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Más, acá también logaritmo natural de raíz de 2 más 1, todo entre 2. Como es positivo esto, ya no lo copiamos valor absoluto, ¿no? Porque va a haber veces que puede salir negativo acá y aplicando valor absoluto se va a convertir en positivo, ¿no? Entonces esto en la calculadora lo operamos, ¿no? Esto resultaría entonces f de 1 ya vendría a ser, ¿no? Sería f de 1 acá. No es f de 2, sería f de 1. Entonces f de 1 en calculadora resultaría 1.147, ¿no? A 3 decimales. En Excel, si quieren, lo pueden redondear. Entonces, como ya conocemos f de 1, nos queda f de menos 1, ¿no? Entonces reemplazamos en la función para hallar la longitud de arco. En lugar de x, reemplazamos menos 1, sería entonces raíz de menos 1 al cuadrado más 1 por menos 1 sobre 2, ¿no? Más todo este logaritmo, pero en lugar de x menos 1, ¿no? Menos 1 sobre 2. Ahora fíjate acá, el menos 1 está al cuadrado, se convierte en positivo, sería raíz de 2 por menos 1, sería menos raíz de 2, ¿no? Entonces sería menos raíz de 2 dividido entre 2 más logaritmo natural de raíz de 2 menos la unidad, todo dividido entre 2. Esto operando en la calculadora nos resulta que f de menos 1 viene a ser negativo 1.147. Entonces, una vez que tenemos los valores extremos, lo que nos queda es la longitud de arco. Y esa longitud de arco sería f de 1 menos f de menos 1, ¿no? Entonces conocemos f de 1 que es 1.147 menos
paréntesis, menos 1.147. Menos por menos, más. Sumando esto, resulta que la longitud de arco viene a ser 2.296. Redondeado a 3 dígitos. Si quieres le redondeas en Excel. Ahora, en la función, en la pregunta, ya hallamos nosotros la longitud de arco. Esa longitud de arco va a ser lo que 2.296 va a ser la longitud que recorre esta rueda, desde el punto A pasando por O hasta el C, sin despegarse. Entonces, si dibujamos eso, sería la parte que está sombreada de verde, ¿no? Eso vendría a ser 2.96. Esa longitud recorre el radio, pero acá en la figura nos piden calcule el número de vueltas que da la rueda al recorrer la superficie A o C, ¿no? Justamente la rueda inicia tangente al punto A y termina tangente al punto C. Como son simétricas las figuras, además por dato nos dan el radio, ¿no? Que es 1 sobre 4pi. Ahora, hay que recordar, para hallar la longitud de arco, para hallar el número de vueltas, conociendo el radio de esta circunferencia, ¿no? Ese número de vueltas está definida como la longitud que recorre el radio sobre el perímetro, ¿no? El semiperímetro, que vendría a ser 2pi por radio, ¿no? El radio de la circunferencia, ¿no? Entonces, esta fórmula es para hallar el número de vueltas. Además, sabemos por dato que el radio es 1 sobre 4pi unidades. Entonces, el número de vueltas sería la longitud recorrida por el radio, que ya hallamos, que sería 2.296 dividido entre 2pi multiplicado por el radio. Pero el radio es esto, ¿no? Reemplazamos. Acá simplificamos 2pi con 2pi quedaría 1/2, ¿no? Este 1/2 pasa a multiplicar arriba. Sería 2 por 2.96. Entonces el número de vueltas sería 2 por 2.96, ¿no? Operando esto, resulta que el número de vueltas es 4.591, ¿no? Redondeando, entonces la alternativa sería la clave E. Ahora, este ejercicio ha sido tomado, según nos reportan ahí, de Lumbreras Editores, ¿no? Lo han incluido, ¿no? Aquí hay alguna bibliografía que deben revisar, ¿no? El ejercicio original está acá. ¿Sí? Como ven acá, mira, las dos alternativas se repiten y lo que hallamos no coincide, ¿no? Entonces acá posiblemente estén mal las alternativas, ¿no? Fue tomada de Lumbreras Editores, trigonometría. No se olviden, el link del documento, ¿sí? Está en la descripción del video. Lo pueden descargar en digital. Gracias.